Bien chicos, ya estamos grabando la clase. Muy bien, ahora sí. Eh, Vamos a compartir donde nos habíamos quedado. Difusión, ok, muy bien. Difusión. Entonces habíamos dicho chicos que la difusión era simplemente el movimiento aleatorio de las partículas, ¿no? Entre ellas se van moviendo y se van chocando, ¿ya? Y ahora les voy a enseñar un concepto chicos que es bueno que lo sepan ya que es muy importante. Ahora, por ejemplo, en el tema de COVID es importante, ¿no? Que hablar acerca de la temperatura. Ya que estamos acá, les quiero decir una vez. Fíjense que cuando nosotros hablamos de temperatura, la temperatura no se va a hacer nada más que una escala, ¿no? Una escala que nos va a permitir, esta escala nos va a permitir cuantificar quiere decir no darle un valor numérico, ¿ya? El grado de calor que existe en nuestro cuerpo, ¿no? El grado de calor en nuestro cuerpo, ¿ya? Eso no es la temperatura, es una escala, ¿ya? Una escala. Escala quiere decir un sistema que va a tener un valor mínimo y un valor, y un valor máximo, ¿no? Por ejemplo, de 0 a 40, de 0 a 45. Y en esa escala vamos a cuantificar el grado de calor en nuestro cuerpo. Y acá surge una pregunta que se denomina ¿qué es el calor, no? El calor en nuestro organismo, ¿cómo se forma? El calor en nuestro organismo se forma nada más y nada menos por el movimiento de las partículas, es decir, por la difusión. Debido a que existe este movimiento constante de partículas en nuestro cuerpo, ya sea en el espacio, en el líquido extracelular o intracelular, eso es lo que va a generar calor, ese movimiento de las partículas. Es muy importante. De tal manera que yo te puedo dar un nuevo concepto de qué es una temperatura. En vez de decir una escala que me permite cuantificar el grado de calor en nuestro cuerpo, puedo decir que es una escala que me va a permitir cuantificar el grado de movimiento de las partículas en mi organismo. Que es lo mismo, claro que sí, porque ¿cómo se forma el calor? Por el movimiento de las partículas. Cuanto más movimiento existe, va a generar más calor. Cuanto menos movimiento, entonces, menos calor. ¿Ya? Entonces a temperatura la medimos. ¿La medimos con qué la temperatura? Con un termómetro. Un termómetro. No termo, temperatura, y el metro nos permite medir la temperatura. Termómetro que hay, termómetro digital, termómetro de mercurio y varios, ¿no? Bueno, eso solamente ya que estamos hablando un poquito acerca de difusión, para darle un concepto. Ahí está, si quieren, para que lo puedan ver, chicos. Ahí está, la temperatura. Lo vamos a achicar. Muy bien. Ahora. Bien. Creo que hay una persona con sus micrófonos encendidos. Ya. ¿Qué más tenemos acá? Ahora vamos a aprender el concepto. Ya vimos el concepto de difusión, simplemente, y ahora el concepto de difusión celular. Difusión celular, vamos a tener que borrar esto de aquí para que podamos abrir otra vez nuestro cuadrito de conceptos, ¿no? Que nos permite escribir conceptos. Entonces, acuérdense, esto es muy importante. Difusión es el movimiento aleatorio de las partículas, ¿no? En cambio, hay el término de difusión celular. La difusión celular no vendría a ser nada más que el movimiento de las partículas desde un compartimento de mayor concentración hacia un compartimento de menor concentración. Listo. Pero falta algo para completar este concepto a través de una membrana celular. Listo. Por eso se llama difusión celular.
Ese es el concepto: difusión celular, movimiento de partículas de un compartimento de mayor concentración hacia un compartimento de menor concentración. ¿A través de qué? A través de una membrana. Porque no se olviden ustedes que la membrana celular me separa dos compartimientos: el compartimento extracelular del compartimento intracelular. De tal manera que cuando yo hablo de difusión celular me estoy refiriendo al movimiento de partículas entre estos dos compartimentos que les acabé de mencionar. Y esa membrana limitante es la membrana celular. Ya eso es muy importante. Muy bien. Y aquí ingresa un concepto que se llama gradiente de concentración. ¿Qué han investigado, chicos, de gradiente de concentración? ¿Qué me pueden decir? Es la decir diferencia la de diferencia de concentración de concentración moléculas. de producto entre un compartimento y otro. Ya, muy bien, los dos lo han dicho muy bien. Otra persona que quiera añadir El que otra. mide el que mide el cambio de densidad de la molécula que se produce en un espacio tridimensional, que es una gradiente que explica muy bien los fenómenos de difusión. Ya, muy bien. Fíjense que el término gradiente, con términos sencillos, siempre busquemos simplificar, ¿no? O sea, busquemos facilitarnos el conocimiento a nosotros mismos. Busquemos los términos más sencillos. Ya, siempre. Ahora les voy a decir algo para que no se olviden nunca en su vida. El término gradiente, ¿cuál es el sinónimo de gradiente? Es una diferencia. Ese es el sinónimo de gradiente. ¿Ya? Diferencia. Si yo te digo gradiente de concentración, quiere decir diferencia de concentración en dos compartimientos limitados por una membrana. Eso quiere decir gradiente. Diferencia quiere decir de que en un compartimento va a haber una cantidad dada de moléculas y en otro va a haber otra cantidad diferente. Y va a haber una diferencia entre ambos. Eso quiere decir. ¿Ya? Siempre que hables de gradiente, tú tienes que pensar en diferencia. Porque no solamente hay gradiente de concentración, o sea, diferencia de concentración de moléculas en dos compartimentos. Probablemente en uno habrá más y en otro habrá menos. Sino que también, por ejemplo, puede haber gradiente de ¿qué? Gradiente de presión, por ejemplo. Gradiente de presión quiere decir que en dos compartimentos hay una presión diferente. En un compartimento puede haber más presión, en otro puede haber menos presión, ¿no? Es un ejemplo que les puedo decir. ¿Está bien? Muy importante, chicos. Muy importante que sepan estos conceptitos. ¿Ya? Bien. Ahora, ¿cuál sería el concepto de gradiente de concentración, Mauricio? Acá lo vamos a escribir. El concepto de gradiente de concentración es la diferencia de concentración, ¿ya? De lo que ustedes quieran. Acá le voy a colocar yo de moléculas si quieren. Diferencia de concentración de moléculas en dos compartimentos separados por membrana. Listo, ese es el concepto. ¿Está bien? Si quieren, chicos, sáquenle foto a estos conceptos. Es muy importante que ustedes lo sepan. Ahorita los voy a borrar porque les voy a explicar estos conceptos en la imagen. Hay algo más. Hay una cosita más que tienen que saber. Aparte del concepto de gradiente. ¿Qué significa a favor de la gradiente? ¿Y qué significa en contra de la gradiente? Muy bien. Les explico. Cuando ustedes escuchen el término a favor de la gradiente, significa de que las partículas se van a mover, se mueven desde el compartimiento de mayor concentración hacia el compartimento de menor concentración. Entonces, eso significa a favor de la gradiente. Si yo te digo a favor de la gradiente es que las partículas se mueven desde donde hay más hacia donde hay menos. Y si yo te digo en contra es lo contrario. Es decir, desde donde hay menos hacia donde hay más. Ese es en contra y a favor. Y si ustedes me preguntan de estos dos, a favor de la gradiente
y en contra de la gradiente, para estos dos, ¿qué transporte se necesita menos esfuerzo? A favor de la gradiente es el que necesito menos esfuerzo. Y me explico con un ejemplo que les voy a dar. Imagínense que ustedes están parados en un río, están parados, y ustedes quieren caminar a favor de la corriente del agua. Efectivamente, a ustedes les va a ser más fácil porque el agua los va a arrastrar a ustedes. Pero si ustedes quieren caminar en contra de la corriente del agua, les va a costar más. Van a tener que hacer más esfuerzo porque están yendo en contra. Lo mismo es acá. Cuando las moléculas quieren moverse desde donde hay más hacia donde hay menos, les cuesta menos. Es más fácil para ellos. En cambio, si se quieren mover desde un lugar donde hay menos hacia donde hay más, les va a costar mucho más. Y eso es muy importante que ustedes lo sepan. Ya van a ver más adelante por qué. ¿Ya? Muy bien. Muy bien. Entonces estos conceptos no se olviden nunca, chicos. Lo vamos a borrar. Ya. Fíjense. Esto de acá del medio, que está con líneas punteadas, imagínense que es una membrana celular. Imagínense que es la membrana celular. Este compartimiento, imagínense que es el compartimiento intracelular y este es el compartimiento extracelular. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en esta imagen, Mauricio? Tenemos dos compartimientos separados por una membrana. Listo. ¿Y será que tengo moléculas? Sí, tengo moléculas contenidas aquí y aquí. Es decir, que acá yo tengo una gradiente de concentración. Tengo, es decir, una diferencia de concentración de moléculas en dos compartimentos separados por una membrana. Ahí está. Ejemplificado el concepto de una gradiente de concentración. Muy bien. Ahora, ¿qué será difusión celular? Es el paso de moléculas, ¿ya?, desde un lugar de mayor concentración hacia un lugar de menor concentración a través de una membrana. Siempre a través de una membrana. Tienen que atravesar la membrana. ¿Ya? Eso es difusión celular. Fíjense que cuando yo hablo de difusión celular digo a favor de la concentración, ¿no? Es decir, cuando yo digo difusión celular me refiero desde donde hay más concentración hacia donde hay menos. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo hablo de difusión celular estoy hablando de a favor de la gradiente, ¿no? Muy bien. Ahora, Mauricio, ¿cómo pasan estas moléculas a través de la membrana? Esa es la pregunta que lo vamos a responder enseguida. ¿Cómo harán las moléculas para hacer difusión celular? Es decir, para pasar una membrana. ¿Cómo lo hacen? Es lo que vamos a responder acá. Líquido extracelular, líquido intracelular. Acá les dibujo una membrana celular. ¿Está bien? Esta membrana celular me está separando el líquido intracelular del líquido extracelular. Muy bien. Acá les estoy dibujando pelotitas plomas. Acá les estoy dibujando que si ustedes se recuerdan, chicos, yo les había dicho en las anteriores diapositivas, se recuerdan que yo les dije, estas pelotitas plomas van a representar sustancias liposolubles, les dije, ¿no? Gases, les dije oxígeno, dióxido de carbono, etcétera, ¿no? Por ejemplo, acá les voy a hacer un recuerdo para que ustedes vean. Fíjense, las plomitas liposolubles, todas estas ya saben, sustancias hidrosolubles, solamente para que recuerden, ¿no? Vamos a utilizar ese mismo ejemplo, ya está ahí. Entonces si tengo sustancias liposolubles, ya saben, los gases. Sustancias hidrosolubles, ya saben, todos los que pueden ser. Todos esos pueden ser sustancias hidrosolubles, es decir, que se solubilizan en agua y que se solubilizan en lípidos. Pregunta de examen. ¿Qué sustancias atraviesan la membrana con mayor facilidad? ¿Las sustancias liposolubles o hidrosolubles? ¿Y por qué?
Ahí está una pregunta. ¿Qué dicen, chicos? Las Solubles. liposolubles porque son porque se pueden difundir entre la bicapa lipídica. Entre la bicapa. Se pueden disolver, se pueden mezclar, ¿no? Se pueden mezclar con la membrana, porque la membrana es lipídica. Se puede solubilizar. Muy bien. Y habíamos dicho que las hidrosolubles no lo pueden hacer con facilidad. Necesitan rutas alternativas. ¿Quién se recuerda quién les da las rutas alternativas a las sustancias hidrosolubles? Las La proteínas. 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 ¿Qué te estoy dibujando ahí de color verde? Una proteína. Ese de color verde es una proteína. Ese otro de color verde es otra proteína que está en el espesor de la membrana. Y ese otro que te voy a dibujar más allá es otra proteína. Todos esos son proteínas. Proteína, 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 proteína. Por donde solamente pasan las sustancias hidrosolubles. Muy bien. Ahora sí. Bien. Bien, chicos. Ya sabemos un poco acerca de qué es difusión celular. Ya sabemos las características de las sustancias liposolubles, las características de las sustancias hidrosolubles, y ahora tenemos que entender algo. Vamos a volver a ver esta imagen de acá. Vamos a volver a ver esta imagen. Recuérdese, chicos, las moléculas pueden atravesar la membrana de dos maneras. Hay el transporte de moléculas grandes y el transporte de moléculas pequeñas. ¿Cuál es el que estamos estudiando el día de hoy? El transporte de moléculas pequeñas. ¿Cómo les había dicho que se dividía el transporte de moléculas pequeñas? En transporte activo y transporte pasivo. ¿Ya? El transporte pasivo, a su vez, está representado por esto: difusión simple y facilitada. ¿Ya? Esto de acá, esta imagen, quiero que se la memoricen, porque eso es lo que vamos a ver acá. Muy bien. Ahora sí, vamos con el transporte de moléculas pequeñas, es decir, transporte pasivo y activo. El transporte pasivo, habíamos dicho que se divide en dos: difusión simple y difusión facilitada. ¿No ves? Bien. Mauricio, ¿qué es la difusión simple? La difusión simple, chicos, es muy fácil de definirla. Es más, ustedes ya saben su concepto. La difusión simple ya tiene el mismo concepto que difusión celular. ¿Cuál era el concepto de difusión celular? Les había dicho que era el movimiento de partículas desde un lugar de mayor concentración hacia un lugar de menor concentración a través de la membrana celular. Ese es el concepto de difusión simple. Pero me dirás, ¿y si el concepto de difusión celular es el mismo que el de difusión simple, por qué los diferencias? ¿Por qué hablas de difusión celular y simple? Porque para hablar de difusión simple tenés que especificar por qué medios se va a transportar la partícula a través de la membrana. Y la difusión simple, los mecanismos que utiliza son dos. Uno, escuchen este término, por los espacios intermoleculares de la membrana. Y número 2, a través de canales proteicos. Muy bien. Entonces, cuando yo hablo de difusión simple, el concepto es el mismo que difusión celular. Es el movimiento de partículas a través de la membrana desde un lugar donde hay mayor concentración hacia menor concentración. Lo que difiere es que si yo quiero hablar específicamente de difusión simple, tengo que indicar cuáles son los mecanismos por los cuales esa partícula va a atravesar la membrana. Y uno es por los espacios intermoleculares y el otro es por los canales proteicos, ¿no? Espacios intermoleculares de la membrana, por si acaso. Ya. Si ya le han sacado foto o lo han copiado este concepto, bueno, lo voy a dejar acá abajo. Les voy a explicar, miren. Les voy a explicar. Acá. Si ustedes se dan cuenta,
¿Qué quiere decir el término espacios intermoleculares de la membrana? Yo les había explicado cuando avanzamos la membrana. El término inter significa entre medio, moleculares de la membrana, entre medio de las moléculas de la membrana. Y ahora les pregunto, ¿cómo se llaman estas pelotitas de acá que tienen sus colitas? ¿Cómo se llaman estas? Fosfolípidos, uno de los principales componentes de la membrana. Y si yo te digo que la difusión simple, las partículas se mueven por los espacios intermoleculares, ¿qué quiere decir? De que las partículas van a agarrar, imagínense esta si quieren, esta pelotita ploma, va a agarrar y se va a meter por acá, entre medio de las moléculas de fosfolípido. Y es así que va a llegar hacia el otro lugar. ¿Está bien? Y ahora me preguntarás, ¿por qué esta sustancia puede atravesar por los espacios intermoleculares? Porque son sustancias liposolubles. ¿Te das cuenta? Liposolubles. Lo borré sin querer, mucho. Liposolubles. Es decir, difusión simple. Habíamos dicho que uno de los mecanismos era por los espacios intermoleculares. ¿Quién es el que va a atravesar por los espacios intermoleculares? Las sustancias liposolubles. ¿Por qué? Porque ellas se solubilizan en lípidos, se mezclan. Con facilidad pueden atravesar así, entre los espacios de las moléculas de fosfolípidos. ¿Y cuál es el segundo mecanismo por el cual se puede hacer difusión simple? A través de canales. Miren, acá les dibujé una proteína canal. Es una proteína que tiene un espacio en el centro, un poro, por donde va a pasar la sustancia. ¿Se dan cuenta? Ahí están las sustancias. ¿Qué sustancias van a atravesar por este canal? Las sustancias hidrosolubles. Hidrosolubles. Por acá. Esta va a ser su ruta alternativa. Ahí está, chicos. Ahí está. ¿Cómo se llaman estos dos? Difusión simple. ¿Por qué será que a estos dos chicos yo les he señalado en conjunto difusión simple? Porque yo les dije, difusión simple es el movimiento de partículas a favor de la gradiente de concentración, es decir, desde donde hay más hacia donde hay menos, a través de una membrana. Pero para hablar de difusión simple tengo que especificar cuáles son los dos mecanismos, por los espacios intermoleculares o a través de canales. Ahí está, difusión simple. Muy bien. Y el otro tipo de difusión es la difusión facilitada. ¿Qué significa la difusión facilitada? Le han puesto este nombre de difusión facilitada porque para que esta sustancia pueda atravesar la membrana necesita de una proteína que le facilite el movimiento. ¿Ya? Las sustancias que atraviesan la membrana por difusión facilitada principalmente son dos, chicos. La glucosa y los aminoácidos. Los dos principales. Resulta, chicos, que la glucosa y los aminoácidos, por tener un poquito más de peso molecular, es decir, por ser un poquito más grandecitas, no pueden atravesar por los canales. Los canales generalmente son para el agua o para los iones. Hay un canal de sodio, hay un canal de potasio, un canal de calcio, etc. Hay un canal de cloro. Y también hay un canal de agua, que les había dicho que se llama acuaporina. Muy bien. Les había dicho en clases anteriores. Ahora, la glucosa y los aminoácidos son los dos principales sustancias o partículas que se van a transportar por difusión facilitada. ¿Y cuál es el concepto de difusión facilitada, Mauricio? Es el mismo que difusión celular. Es decir, es el movimiento de partículas desde un lugar de mayor concentración hacia un lugar de menor concentración a través de la membrana. Pero para poder denominar la difusión facilitada, tenés que especificar cuál es su mecanismo de movimiento de la partícula. ¿Y cuál es el mecanismo? A través de una proteína transportadora. Así se llama, proteína transportadora. ¿Ya? Entonces, difusión simple, sus mecanismos son espacios intermoleculares y a través de un canal.
Difusión facilitada, su mecanismo es a través de una proteína transportadora. ¿Y cómo funciona esta proteína transportadora, chicos? Bueno, funciona de la siguiente manera. Estas sustancias hidrosolubles, como ser la glucosa o los aminoácidos, agarran y se tienen que unir, se unen a un sitio específico que se encuentra en la proteína transportadora. Se une. ¿Ven? La pelotita viene y ¡pin! Se une. Una vez la molécula se une al sitio específico de la proteína transportadora, esta proteína transportadora, ¿ya? Es como que la absorbe y la transporta hacia el otro lado. ¿Está bien? Estas 4 pelotitas que les dibujé es esta misma, solo que imagínense que en distintos tiempos, digamos. Primero la pelotita se unió, luego se fue absorbida y luego fue moviéndose a través de la proteína y salió al otro lado. ¿Ya? Bien. Entonces, para que esta proteína transportadora pueda hacer transportar la sustancia, primero la molécula se tiene que unir a un sitio específico. Luego recién esta proteína transportadora la va a mover hacia el otro lado. ¿Ya? Muy bien. Mauricio, ¿cuál es la gran diferencia entre la proteína transportadora y el canal? La gran diferencia, chicos, es que el canal puede transportar varias sustancias al mismo tiempo. Es decir, este canal, imagínense que es un canal de sodio. Si quiere puede transportar todo este cúmulo de sodio directo, de un saque, los transporta todos. En cambio, la proteína transportadora solamente transporta una molécula por molécula. Es decir, se une, la transporta y recién puede transportar otra. Una por una. Esa es la gran diferencia. De tal manera que la proteína transportadora pudiéramos decir que es saturable. Saturable quiere decir que se satura. Mientras la molécula esté aquí, no va a poder ingresar otra. Se saturó. ¿Ya? Eso, si quieren, chicos, los pueden añadir a sus conceptos. No hay problema. Igual en fisiología se vuelve a repasar todo esto. Tal cual se lo estoy diciendo, se lo vuelve a repasar. Y se explica un poquito mejor. Ahorita las generalidades les estoy dando. Ahí está. Difusión facilitada. Estos dos, chicos, difusión simple y difusión facilitada en conjunto, ¿qué representaban? El transporte pasivo, ¿se recuerdan? Transporte pasivo, difusión simple y facilitada. Para que hagamos un poquito de memoria. Ahí está. Transporte de moléculas pequeñas, transporte pasivo y activo. Pasivo es difusión simple y facilitada. Y activo es otro. Ahora, les voy a decir ¿por qué se denomina transporte pasivo? Se denomina transporte pasivo porque las partículas se mueven sin la necesidad de una energía adicional. ¿Por qué será, Mauricio, que estas partículas se mueven sin ninguna energía adicional para poder moverlas? Porque están a favor de una gradiente. Les di el ejemplo de cuando ustedes están en un río, ¿no? Están a favor de la gradiente. Es por eso que más fácil es para estas partículas moverse. No necesitan una energía adicional. Por eso se llama transporte pasivo. En cambio, existe este otro mecanismo que se llama transporte activo. No se olviden, estos dos es transporte pasivo, donde no necesitan gasto de energía. El simple movimiento de las partículas basta. ¿Ya? ¿Por qué el simple movimiento de las partículas basta para realizar este transporte? Porque es a favor de una gradiente, ¿no? Más fácil. En cambio, el transporte activo es lo contrario. Y aquí sí lo voy a anotar. Aunque es lo contrario, el transporte activo. Transporte activo es el movimiento de partículas desde un lugar de menor concentración hacia un lugar, si quieren pueden colocarle compartimiento en vez de lugar, hacia un lugar de mayor concentración a través de la membrana.
Ahí está, chicos. Ahí está. Ese es el concepto de transporte activo. ¿Se dan cuenta cómo se diferencia de la difusión? La difusión, ¿cuál es la gran diferencia entre transporte activo y difusión? Es que la difusión es a favor de la gradiente, es decir, desde donde hay más hacia donde hay menos. En cambio, el transporte activo es en contra de la gradiente, desde donde hay menos hacia donde hay más. ¿Ya? Y debido a que el transporte activo es en contra de una gradiente, va a necesitar una energía extra, adicional. Al transporte activo no le basta con el movimiento aleatorio de las moléculas, no le basta con el movimiento de las moléculas, necesita una energía extra, porque tiene que mover una sustancia desde donde hay menos hacia donde hay más. Eso cuesta más mover, entonces necesita una energía extra. Esa energía se denomina ATP. Esa energía se denomina ATP. El ATP es la principal energía que fabrican las células. El ATP. ¿Ok? Muy bien. Esta energía adicional que necesita el transporte activo es clave para poder diferenciarlo del transporte pasivo. ¿Ya? Bien. Bien. Si ustedes pueden ver, transporte activo, fíjense cómo acá hay menos concentración y acá hay mucho más concentración. Entonces estas moléculas se van a mover desde donde hay menos hacia donde hay más. Ese es transporte activo, en contra de la gradiente de concentración, y por lo tanto necesitan una energía adicional, el ATP. Y para hacer este tipo de transporte también necesito una proteína transportadora. También. ¿Ya? Muy bien. Ahí está. Esa es la imagen de su libro, ¿no? El libro de fisiología tiene esta imagen. En base a esa imagen del libro de fisiología me base. Ahí está. Muy bien. Ahí está, chicos. Acabamos de estudiar todo lo que es transporte pasivo activo. Sus conceptos más importantes, los más claves, ¿no? De manera general lo hemos estudiado, no hemos profundizado tanto, ¿no? Pero ahí está. Ahí lo pueden ver. Esta imagencita esquemática para que la puedan analizar, ¿no? Si quieren le pueden sacar foto a esta imagen y analícenla. Después de la clase, analícenla, véanla la imagen. Es importante. Muy bien. No se olviden, transporte de moléculas pequeñas. Eso es lo que hemos estudiado en la clase de ahora. Y esta imagen lo único que trata de decir es que cualquier sustancia que quiera ingresar o salir de la célula tiene que pasar por la membrana. No se olviden. Toda sustancia que quiera ingresar o salir de la célula tiene que atravesar la membrana. Por eso es tan importante estudiarlo. Muy bien. La siguiente clase, el día sábado, vamos a ver transporte de moléculas grandes. Vamos a ver el mecanismo de endocitosis y exocitosis. ¿Tienen alguna duda, chicos? Ya hemos acabado esto. Las clases las va a subir al grupo de Telegram, ¿no? Sí, el grupo de Telegram. Ok. ¿Tienen alguna duda, chicos? No creo, auxilio. ¿Todo claro? No se olviden, transporte de moléculas grandes, la siguiente clase, para que vayan leyendo. ¿Será que lo puedes repetir lo del transporte activo, por favor? Solo el concepto. El transporte activo es el movimiento de partículas a través de la membrana, pero la gran diferencia es que es en contra de una gradiente de concentración. Es decir, en contra de una gradiente de concentración quiere decir desde donde hay menos concentración hacia donde hay más. Y acá les había mostrado esta imagen de acá, me van a disculpar. Y acá les había mostrado esto, ¿no? Fíjense, oringa. Ahí. Aquí les había mostrado esto, por ejemplo. Miren. Acá hay menos concentración y acá hay más concentración. Fíjense dónde está apuntando la flecha en este sentido.
¿no ves? Desde donde hay menos hacia donde hay más. Eso es transporte activo. Es el movimiento de estas partículas desde donde hay menos hacia donde hay más, a través de la membrana. Eso. Ya, gracias. Hay una pregunta que dice, ¿qué son las proteínas bomba? Hace una pregunta uno de sus compañeros por el chat. Bien, las proteínas bomba que menciona su libro de histología son un tipo de proteína transportadora. Acá lo voy a anotar, les voy a dar un ejemplo. Esas famosas proteínas bomba que habla su libro de histología no son nada más. ¿Cómo se las define una proteína bomba? Se la define como simplemente una proteína transportadora. ¿Qué quiere decir una proteína transportadora? Una proteína transportadora es aquella que me va a mover una partícula a través de la membrana, ¿no? Eso es, claro. Mueven partículas, ¿ya? Les voy a dar un ejemplo de una proteína bomba. Hay una proteína que se llama la proteína bomba ATPasa de sodio y de potasio. Hay un ejemplo. Proteína bomba ATPasa de sodio y de potasio. Esta proteína bomba ATPasa de sodio y de potasio es capaz de sacar 3 moléculas de sodio y introduce 2 moléculas de potasio, ¿ya? Es decir, que saca 2 moléculas de sodio hacia afuera y mete 2 moléculas de potasio hacia adentro. Esta bomba ATPasa de sodio y de potasio es un ejemplo típico de transporte activo. Mauricio, ¿por qué será que la bomba ATPasa de sodio y de potasio es un ejemplo de transporte activo? Porque el sodio se encuentra en mayor concentración siempre afuera, en el espacio extracelular. Y si yo te digo que la bomba ATPasa de sodio y de potasio saca 3 moléculas de sodio hacia afuera, está sacando el sodio hacia afuera, es decir, hacia donde hay más concentración. Por eso es un claro ejemplo de transporte activo. Y lo contrario ocurre con el potasio. El potasio está en mayor concentración siempre en el interior de la célula, en el espacio intracelular. Y te dije que la bomba ATPasa mete 2 moléculas de potasio adentro. Es decir, que lo está llevando hacia donde hay más concentración. Es decir, que esta bomba ATPasa de sodio y de potasio va a transportar sodio y potasio en contra de la gradiente. Por eso es un ejemplo típico de transporte activo. En la difusión facilitada, ¿qué tipo de sustancias atraviesan? Principalmente glucosa y aminoácidos. ¿Ya? Glucosa y aminoácidos. Es muy importante que los aminoácidos entren a la célula para formar proteínas, no se olviden. Muy importante. Y la glucosa tiene que entrar a la célula, ¿por qué? Para que se